dividen porque cada 2 semanas el examen práctico es de miembro superior y de cuello. Y claro, les digo que el examen no es tan católico. Y el último día de clase vamos a preguntarle cabeza, cuello, miembro superior, que no se deben olvidar. Entonces, vamos a estudiar todos los grupos musculares, vamos a empezar con los prevertebrales hasta terminar en el del cuello o el lápiz. Vamos a empezar por los prevertebrales. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe cuántos músculos prevertebrales tenemos? ¿O cuáles son los más importantes? ¿Cuántos en el cuello? Claro, los prevertebrales. 18. ¿Y los prevertebrales cuántos son? Algunos dicen 4, otros dicen 3. A ver, ¿cuáles serían los otros? El músculo largo del cuello. Otro. Ya, otro. Músculo recto anterior mayor. Músculo recto anterior menor. En los libros también lo van a encontrar como lateral. Correcto lateral. O lateral mayor. Ya, hay otro músculo acá pequeñito que es similar a las mismas características que este, que es el músculo retrovertebral. Pero es el principal. Estos tres músculos son los principales que vamos a revisar. Porque estos son observables y pueden ser identificados en el sistema preparado. De estos, por el músculo recto o músculo largo del cuello, origen, penetración. El músculo largo del cuello está representado aquí en color verde, en la filina, y miren la característica de este músculo. En primer lugar, este músculo tiene una disposición medial. ¿Ya? Medial. A los demás músculos que vamos a ver uno a uno, trataremos de dar un nombre. Pero este color verde es el músculo recto, el largo del cuello. Su origen viene desde la pared anterior de la vértebra C2 hasta la vértebra C3. Miren, C2, C3, C4, C5, C6, 7, T1, T2 y T3. Y ahí termina el músculo. ¿Ya? Y genera proyecciones para su inserción en los apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Ya? Desde C2 hasta C7. Voy a girar para que ustedes puedan ver el verde representado en color verde. Si se ve la buena hora. ¿Ya? ¿Lo llegan a ver? Está debajo del color celeste. Y está así a propósito porque van a ver en el preparado el recto que el músculo que tiene color celeste cubre parcialmente al largo del cuello. Para que recuerden esa disposición. ¿Ya? Ahora, había algo que no se comentó en la clase anterior. Y fue bien, porque ahora cobra relevancia. Ustedes recuerdan que las vértebras cervicales, como todas las demás, tienen apófisis transversas, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero las vértebras cervicales tienen una característica adicional a todas las demás, que ya habíamos conversado, y es que a nivel de apófisis transversas, aquí se llama apófisis transversas, ¿cierto? Es otra expresión. La diferencia o la peculiaridad es que tienen dos tubérculos, un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. ¿Se dan cuenta? Tubérculo posterior, tubérculo anterior. Tubérculo posterior, ¿sí? Esos tubérculos sirven para ubicar la inserción o origen del músculo prevertebral y también de los músculos escalenos. Por ejemplo, este músculo largo del cuello se inserta en la apófisis transversa, de C2 a C7, pero en su tubérculo anterior. ¿Sí? En los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales, las vértebras cervicales de C2, ¿sí? O sea, el tubérculo que está más adelante. Tubérculo anterior. ¿No era de esos a 6? 7. Su origen está a nivel de los cuerpos vertebrales, desde C2 hasta D3. Su inserción está a nivel de los tubérculos anteriores de la apófisis transversa, C2
encima del músculo vamos a encontrar el músculo recto anterior mayor. El recto anterior mayor está representado aquí en celeste. Y como ustedes pueden ver, está en una proyección lateral al largo del cuello. Su ubicación es lateral. Está por encima de todas las apófisis transversas del territorio de la columna vertebral cervical. ¿De dónde a dónde, doctor? Desde C2, perdón, desde C1, desde C2 hasta C7. Y se va a insertar aquí en el tubérculo anterior de ¿Se acuerdan cuando estudiamos Atlas? Teníamos tubérculo anterior, tubérculo posterior. En el tubérculo anterior, ubicado es. Este es al revés. Sus orígenes están en los tubérculos anteriores de la apófisis transversal de C2 a C7 y su inserción es en el tubérculo anterior del Atlas. Su origen, en este caso serían los tubérculos posteriores de las apófisis transversas C2 a C7 y su inserción en el tubérculo anterior del Atlas. Nótese algo muy particular, muchachos, y que debe quedar claro. El tubérculo anterior aparece cada rato. Solo hay que recordar si me preguntan por inserción o por origen. Si me preguntan por inserción, me están hablando del largo del cuello. Si me están preguntando por origen, me están hablando del recto anterior mayor. Y si me hablan de Atlas, tubérculo anterior, están hablándome de ese músculo. ¿Sí? Para decir, ahí va ese músculo. Recto anterior, ¿no? Sí. ¿Estamos? Bien. Y el otro músculo que falta ver es el recto anterior menor, ¿de acuerdo? Ese músculo recto anterior menor lo hemos representado, levantando la mandíbula, está en color amarillo. Que va. ¿Cuál tubérculo anterior no he tocado todavía? C1, ¿cierto? Todas C2, C2, C2. Es porque estaba en C1, arriba. Este es el Atlas. Desde C1 a la base del cráneo o hueso occipital. Nada más, todo el mundo tiene que saber. No tiene que decir más cosas. Hasta aquí. Pequeño es el tramo que ustedes pueden ver. Todos los demás músculos que hemos hablado eran de C2 para abajo, ¿cierto? Ahora este es de C1 hacia el occipital. Todos los demás terminan en la región cervical del cuello. La región cervical se va a la base del cráneo, al hueso occipital. ¿Sí? Bueno, esos son los tres músculos de vertebral. ¿El amarillo cómo se llamaba, profesor? Recto anterior menor. Y el azul era de no mayor. Sí, sky blue es. Ya, listo. ¿Se entendió? Sí. El amarillo era desde C1 hasta dónde? Base de cráneo. Sí, gracias. Muscular de El siguiente plano que vamos a ubicar es el plano de los músculos profundos laterales o plano de los escalenos. Para hablar de los escalenos, primero tiene que decirme que son tres músculos involucrados. ¿Cuáles son? El músculo escaleno anterior, el escaleno anterior, para poder profundizar eso vamos a hablar primero de la tecnología. Esta de aquí es la primera costilla. La primera costilla tiene disposición horizontal.
horizontal, como ustedes pueden ver aquí, tiene una cara superior y una cara inferior. No podemos hablar mucho del borde. Nosotros observamos a medida que va descendiendo la parrilla costal, la ubicación y la posición de las costillas van haciéndose verticales. La primera costilla empieza de esta manera, horizontal, y luego a medida que va descendiendo la escalera costal, va cambiando de posición hasta hacerse verticales. Tanto así que incluso podemos hablar de bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde posterior rompe, el borde superior que es característica roma y el inferior que habitualmente es característica peluda o afilada. ¿Ya? A nivel de la primera costilla eso no sucede. Como ustedes pueden ver por la posición, podemos describirla por una cara superior y una cara inferior. ¿Sí? En este caso, cara superior y cara inferior. Aquí, esta costilla que viene a ser una costilla del lado izquierdo, esto es posterior, esto es anterior. Observamos lo siguiente. En la parte anterior de la costilla o en su arco anterior, ubicamos una primera estructura que es más palpable que visible. Ustedes cuando toquen la primera costilla van a sentir como una saliencia o prominencia ósea que se proyecta hacia superior. La voy a pintar con color verde. ¿Ah? Esto que está aquí. Eso de ahí es el tubérculo para el escaleno anterior o para la inserción del escaleno anterior, y a los que les gustan los nombres difíciles, tubérculo de Listra. Ahí se va a insertar el escaleno anterior. ¿Estamos? La primera costilla, el tubérculo para el escaleno anterior. Inmediatamente después de ese tubérculo vamos a encontrar un surco que está por detrás de este tubérculo. Acuérdense que esto es anterior, esto es posterior. Inmediatamente por detrás, que es el surco para la arteria subclavia. ¿Ya? Este surco que está aquí. Inmediatamente terminando el surco por detrás, aquí, en esta zona, la inserción para el escaleno medio. La zona de inserción para el escaleno medio. De modo tal que si el dedo medio es el escaleno anterior y el dedo índice es el escaleno medio, la posición de los escalenos es así. Así va a caer sobre la primera costilla. De este modo. ¿Sí? Simulando un triángulo. Ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Y en el medio de este triángulo estaría pasando la arteria, que para eso es el surco. El surco de la arteria subclavia es para el pasaje de la arteria subclavia. Esto mismo lo vamos a ver ahora en la cuestión. En color melón representamos al músculo escaleno anterior, que tiene sus orígenes en los tubérculos anteriores, en las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. Esas son sus cuatro orígenes. 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Y desde aquí sus fibras se proyectan hacia la primera costilla, que la pueden ver por acá. ¿Ven? Acá estaría la primera costilla. Es el anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Se entiende? Ahí está la primera costilla. Hasta ahí ves esa fibra. ¿Y dónde se inserta? Se inserta lo que habíamos mencionado con color verde, que es el tubérculo de Listra o tubérculo para el escaleno anterior. Ahí se inserta. Lisbert, ¿no? Listra. ¿Qué lo escribo? Ahí llega a la primera costilla. El siguiente músculo que vamos a representar con morado es el escaleno medio. El escaleno medio, como ustedes pueden ver, tiene una distribución de origen mucho más amplia, porque toma todos los tubérculos anteriores de todas las apófisis transversas, desde C1 hasta C7. Y hasta aquí se va. Giramos de costado. Ahí se ve cómo llega hasta C7. Porque este es C1 porque acá está la costilla, ¿cierto? Hasta aquí. Toma todos los tubérculos anteriores de todas las apófisis transversas. Por eso tiene una proyección más ancha. Y del mismo modo, se va por detrás del escaleno anterior y se va a insertar también en la primera costilla. Lo vemos desde atrás. Ahí vemos cómo llega a la primera costilla. Ahí está llegando. ¿Sí? A ese punto. ¿Sí? Que es lo mismo que hemos representado aquí con la tiza en color melón. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese grupo de músculos? Profundo laterales, ¿no? Entonces lo vamos a ver ahorita en proyección
notar entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma un espacio. ¿Se dan cuenta? Ese espacio es el triángulo de los escalenos, conformado por, en su borde anterior, por el escaleno anterior, en su cara posterior, por el escaleno medio, y su piso, la primera costilla. Contenido, la arteria subclavia, que ahí está representada en color rojo. Ahí pueden ustedes ver cómo la arteria subclavia aprovecha ese espacio anatómico creado entre un músculo y otro para poder pasar desde la zona intratorácica, que es donde nació la arteria subclavia, para pasarse al miembro superior. Para poder llegar al miembro superior, esta arteria necesita pasar por ese triángulo de los escalenos. Acuérdense ustedes que nosotros hace un mes atrás empezamos a estudiar una arteria que era la arteria axilar. Y yo les dije que antes de ser axilar, ¿qué fue? Subclavia. ¿De acuerdo? No se olviden, ¿no? Eso voy a preguntar. Y este espacio también es suficiente para que aprovechen pasar otra estructura que ahí lo puedo incluso dividido, así lo que se acuerdan, que es el plexo braquial. El plexo braquial que decían esto, C5, C6, C7, C8, T1, pasa por ahí. Profesor, quiere decir que por ese triángulo, llamado triángulo de los escalenos, pasa la arteria subclavia y el plexo braquial. Así es. Los dos. Ese es el contenido del triángulo de los escalenos. Si les preguntan, ¿contenido del triángulo de los escalenos? Arteria subclavia y plexo braquial. ¿Sí? Aquí están todavía las raíces y algunos troncos primarios. Ya cuando pasa por acá, usted sabe que ya son los cordones y es más que hemos estudiado las ramas terminales. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, perfecto. Por eso se llama conjunto lateral. Y no lo he presentado ahí, pero el otro músculo que nos falta es el escaleno posterior, que este sí, recién toma los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales. Por acá atrás. No lo he representado, pero estaría por acá, detrás de eso. Y iría a la primera, no, va a la segunda costilla. De esta manera. Es la parte posterior. ¿Sí? El escaleno posterior tiene el mismo origen que el escaleno anterior, es como su primo hermano, pero en vez de ser anterior, toma los tubérculos posteriores, por eso es escaleno posterior. Igual, de C3 a C6 y se inserta no en la primera, sino en la segunda costilla. ¿Sí? ¿Entendió? El escaleno posterior no forma parte del triángulo. Esa parte es C3, ¿no? ¿El 1 cuál es? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto de acá, el tubérculo posterior que se ve aquí, de ahí sale ese tubérculo y se va y se proyecta a la segunda costilla. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo ok? Bien, bien. Se va la primera costilla. El escaleno anterior tiene su origen de C3 a C6 en los tubérculos anteriores. ¿De qué? De la apófisis transversa. Teatro. Su inserción va en el tubérculo. ¿Ya? Listo. El escaleno medio, su origen, está desde C1 hasta C7 en sus tubérculos anteriores, de la apófisis transversa cervical. ¿Estamos? Y su inserción va a ser en la primera. Y el escaleno posterior, su origen, va a ser igual que el escaleno anterior, de C3 a C6, pero en los tubérculos posteriores, de las apófisis transversas cervicales. ¿Sí? Y su inserción va a ser en la segunda costilla. ¿Sí? ¿Estamos?
oídos. Para hablar de los músculos infraoídeos, tenemos que tener en consideración 4 huesitos. Primero, el hueso hioides. ¿Sí? El hueso hioides es un hueso que está en la región medial del cuerpo. Es un hueso que no se articula con otros huesos. Se encuentra suspendido y fijo a través de las mismas inserciones o orígenes musculares como estructuras ligamentarias y fascias. Porque el cuello tiene varias fascias ortopoderosas. ¿Ya? Se encuentra suspendido ese hueso hioides. Que se toca más que se ve. ¿Ya? Y lo van a tocar en la escala. Por debajo tenemos dos estructuras que también tenemos que tomar en consideración. Que son este de acá es el hueso esternón. ¿Ya? El esternón, como dice su compañera, tiene dos porciones, el manubrio y el cuerpo esternal. Sí. Sobre el manubrio, en el borde superior, tenemos una pequeña escotadura. Nosotros lo podemos tocar. Los que son flaquitos o flaquitas pueden ver ellos. Esa escotadura es la escotadura yugular. Así se llama esta zona. Y la proyección lateral nos va a permitir encontrarnos con esta articulación en silla de montar, esta articulación externo-clavicular. No se olviden, todo eso yo les he enseñado. Articulación externo-clavicular. Esta zona de acá nos es importante para poder reconocer los músculos infraoideos. Si mi estilete es el hueso hioides, más o menos el hueso hioides está aquí. Y los músculos que vamos a hablar están en esta posición, en este lugar. También necesitamos recordar a la escápula para poder ver los músculos infraoideos. ¿Pero a qué parte de la escápula? Al borde superior de acá. Y de ese borde superior a este ángulo. Porque aquí llega un músculo infraoideo desde la región anterior. Pero para llegar a hacer una traducción, vamos a ver más detalles de escápula no les voy a dar porque ya me refiero a escápula unos 4 semanas. Vamos a dibujar el manubrio, la clavícula de un lado, del otro, y acá atrás el ángulo de la escápula. ¿Se entiende más o menos el esquema? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar. Los músculos infraoideos los podemos dividir a su vez en dos segmentos. En un segmento superior y un segmento superficial y un segmento profundo. Así a veces los libros se dividen. Vamos a hacerlo más didáctico. Son 4 músculos infraoideos en total. 2 aquí y 2 aquí. Los superficiales, partiendo de la línea media hacia el lateral, son el músculo esternocleidoideo y el otro músculo que es el homohioideo. Y en un plano profundo tenemos al esternotiroideo y al tiroideo. Ahora sí análisis. ¿Cuál de estos 4 músculos no se inerva por el láser glucosa? El homohioideo. No. Muy bien.
Bueno, una glándula. El cartílago, el tiroides, hay glándula tiroidea, el cartílago tiroideo. O sea, no hay que confundirse. El cartílago tiroideo que se nos lleva representando, parte de él lo podemos nosotros palpar. Es la famosa manzana de Adán de los varones, que en realidad es la saliencia del ángulo del cartílago tiroides, porque el cartílago tiroides simula un ángulo abierto hacia atrás, así. Si esto es el cartílago tiroides, o tiroideo, así es el cartílago. Abierto, un libro abierto hacia atrás. Y lo que yo toco es esta parte de acá, el borde superior, que en los varones es más evidente por el desarrollo propio de las hormonas masculinas. Las hormonas androgénicas hacen de que el ángulo sea más pronunciado en los varones. Eso explica de cierta forma el fenómeno de fonación, por eso que los varones tienen una voz más gruesa y las damas tienen una voz más fina, porque acá adentro están las cuerdas vocales. ¿Ya? Esto es como un libro abierto, de modo que el cartílago tiroides en este momento tiene esta posición. Si me voy de costado tiene esta posición, y si ustedes lo miraran de atrás, es un libro abierto así. Y acá dentro del músculo están las cuerdas vocales así, vibrando, abriéndose y cerrándose. Ya lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Entonces, eso, ¿se entiende esa representación ahora? Perfecto. En las láminas externas tiene una línea que es la famosa línea obliqua, que sirve para la inserción de estos músculos que vamos a ver a continuación. El músculo externo tiroideo se va a ubicar desde el esternón. El externo tiroideo, ¿a dónde? Al cartílago tiroideo. ¿Estamos? Mientras que el otro músculo que es el tiroideo, justamente es el cartílago tiroideo al hueso dioides. Igual, la línea oblicua al hueso dioides. Notar, muchachos, ¿Cuál? que los nombres de estos músculos van en relación a la zona de origen y inserción del músculo. Externo, tiroideo. Tiroideo. ¿Sí? Así tienen dos músculos. Vamos al plano superficial. El esternocleidoideo. Encima de este músculo, desde el dioides hacia el esternón y hacia la clavícula. Esternón, clavícula. El dioides al esternón, pero también a la clavícula. Ustedes se acuerdan cuando estaban estudiando clavícula en la primera clase con su netes, veían que había pintado por acá con color azul, acá con color rojo, acá con verde. Decían, pero nosotros lo hemos pintado porque era mayor su clavícula acá. Ahora cobra importancia. No es que no les he explicado porque no quieran, no les gana tomarlo, sino que tiene su momento. ¿Sí? Ahora sí se entiende a dónde va. Y ahora vamos a ver el otro músculo, el otro hueso que tampoco les expliqué. Cuando ustedes estudiaban también el escápulo, le veían acá se un músculo, acá otro, en el cuerpo superior habían dos, en el elevador del escápulo, y había el homoioideo. El homoioideo viene del hueso yoides y va hasta el homo de homo, ¿no? Pero es el homoioideo. Pero si nos damos cuenta, con esto nunca se van a olvidar, si nosotros vemos aquí, muchachos, si acá estamos haciendo el hueso yoides, ¿no? Está mi esqueleto. Y el ángulo del escápulo está acá. ¿Cierto? Si el músculo va en una misma proyección sin girar el vector, si va hacia adelante, nunca va a llegar al yoides, porque el yoides está acá arriba. ¿Cierto? Y si lo hacemos vertical, tampoco, porque puede que llegue, pero ya sería un músculo de la región posterior de la nuca. Y estamos hablando de músculos anteriores. Entonces, para que este músculo llegue al yoides, hace un fenómeno como una parábola. Y al hacer una línea o una línea parábola, se divide en dos vientos. Ya, para los que han hecho así, porque no es que es automático, como Dios sabe Dios cómo van a pasar. Hace eso. Y ahí sí llega. Entonces, ese fenómeno de cambio de orientación de los vectores hace que tenga dos vientos. Por eso, el músculo homoioideo es también un músculo de tipo
No es que se llame digástrico, porque acá vamos a ver ahorita en un ratito algún músculo que se llama digástrico. Pero este es un músculo de tipo digástrico porque tiene dos dientes o dos porciones carnosas. ¿Se entendió? Vamos a explicar. Entonces, muchachos, una porción carnosa acá, superior, un tendón intermedio y una porción carnosa posterior que cambia la orientación del vector y se va hacia atrás, hacia el ángulo de orientación. Acá tienes al homoioideo en su diente superior, su diente inferior. ¿Sí? ¿Cuál es el peor? Ese es el músculo homoioideo. Homoioideo, que tiene esta forma. Y al tener esta forma caprichosa a modo de parábola, sirve para la división principal de los primeros triángulos del cuello, que son el triángulo anterior y posterior, que usa tanto el homoioideo como el esternocleidomastoideo, para cruzarse así. Eso sí no entendí. ¿Ah? Eso sí no entendí los triángulos. ¿Puedo explicarlo de nuevo? Muy bien, qué malo que ya. El homoioideo tiene esta forma, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a adelantarnos y luego este aquí es el esternocleidomastoideo, ¿ya? ¿Sí? Este de acá, este grande. Ahí lo vamos a explicar. Tiene esta forma, como el estilete. ¿Se dan cuenta? Está atravesando de un lado al otro todo el cuello. Y lo está dividiendo en una zona superior y en una zona inferior. Acá habría un triángulo y acá habría otro triángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Yo le puedo agregar dos triángulos más de cada lado. ¿Cómo? Con alguna otra línea que haga esta otra oposición al esternocleido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería ese? El homoioideo. Y dijimos que hace una parábola. Acá tienes parte del homoioideo. Así. Y acá tienes la continuación del homoioideo. Miren, voy a jalar acá. Miren, acá, yo voy a jalar este vientre, acá es carnoso, ¿cierto? Carne acá, ¿cierto? Y acá también carne. Voy a jalar y es este músculo. Y en el medio, acá veo un tendón. ¿Sí? Este es el tendón intermedio. El músculo es este corte, este camino. ¿Se dan cuenta? Y ahí se divide así y así. Por eso te decía que para armar triángulos de ese tipo necesitas un músculo de oposición. El homoioideo de este lado y esta homoioideo así. De ese modo tienes entre el homoioideo aquí tienes un triángulo, ¿no? Acá se forma un triángulo. Uno, acá se forma otro, si no hace falta que este músculo esté acomodado acá. Ahí hay dos, acá hay tres y acá hay cuatro. ¿Sí? Después lo vamos a practicar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Verdad? ¿Los músculos? Ahora vamos a hablar de los músculos suprayoideos. Para hablar de los músculos suprayoideos, vamos a parar un rato y vamos a explicar huesos. De acá a unos días vamos a hacer lo que es cabeza ya. Vamos adelantándonos con esta estructura que es la mandíbula. En algunos textos se van a encontrar como maxilar inferior, o sea, la mandíbula. Y ahora lo que vamos a ver es estudiarlo por la cara interna. ¿Ya? En la cara interna de la mandíbula vamos a tener algunas estructuras o digamos saliencias óseas que nos sirven para poder entender los músculos suprayoideos. En un primer momento vamos a encontrar esta línea que fue llevada acá y divide en dos zonas la cara interna de la mandíbula, que está representada en color verde, que es la famosa línea miloidea, que sirve para la inserción del músculo miloioideo. ¿Sí? De esta manera. Sí, así iría el miloideo. Entonces, es por eso que este músculo es considerado el piso de la boca. Es como si estuviéramos viendo por dentro de la boca, ¿no? Y este como si estuviéramos levantando la cabeza hasta hacia el cuello,
ilioidea nos permite ver en la parte del borde inferior del declive dos cositas, tanto aquí como aquí, con dos cositas, ¿lo llegan a ver? Esas son las cositas digástricas para el músculo digástrico de cada lado. Diente anterior del digástrico del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí? Estas cositas digástricas. Por encima de la línea filoidea encontramos estas otras apófisis muy pequeñas que parecen como colmillos. Con los dientes de una piraña parece. ¿Se llegan a ver? Como colmillitos acá. ¿Sí? En realidad deberían ser 4, pero la mayoría de veces nos hemos fusionado con varios preparados. Estos son las apófisis geni. ¿Ya? Geni, donde va a prestar inserción para un músculo que se llama genioideo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Nos ubicamos con esas estructuras en la mandíbula? Muy bien. Siguiente. Este de acá es la base del cráneo. Este es un cráneo, visto desde dentro, visto desde fuera. Este es base de cráneo. En la base de cráneo, a nivel del hueso temporal, que es este de aquí, el cráneo se forma a partir de varios huesos, la temporal, parietal, etc. Pero ahorita, en aras solamente de ver el tema del cuello, vamos a hablar sobre este hueso que está ubicado en la región inferior y lateral del cráneo, es el hueso temporal. El hueso temporal en la base del cráneo presenta dos apófisis, una redondeada y una filuda. Estas acá se ven. Entonces ustedes, por favor, una apófisis redondeada de borde rojo y una de borde filudo, que asemeja a un colmillo. ¿Se dan cuenta? Colmillo de vampiro. Caigo. Entonces, la apófisis mastoide sí la podemos palpar. En la parte posterior de nuestro pabellón auricular nos tocamos una saliència ósea de borde rojo. Eso de ahí es nuestra apófisis mastoide. Ahí se ubica. ¿Ya? A esta apófisis mastoides y a esta apófisis estiloides le llegan varias inserciones en el músculo. Entonces hay que recordar apófisis mastoides y apófisis estiloides. ¿Ya? Vamos a practicar eso ahora de la pizarra. Suprayoideos, hasta huesoyoides, todo lo que está por encima. ¿Ya? El primer músculo que vamos a graficar es el músculo miloioideo, o el piso de la boca. El miloioideo tiene un origen a nivel del raje medio. Raje es como una línea o proyección de fascia blanca donde no hay músculo. Es como que la confluencia de los músculos, sin llegar al hueso. Un raje medio. Y luego el músculo miloioideo se proyecta por fibras laterales. ¿Hace su inserción dónde? ¿Dónde se inserta? Apófisis mastoides. En la línea miloioidea. ¿Estamos? Línea miloioidea. Miloioideo. Esa cosita azul, ¿cómo se llama? Ese es un raje medio. Tiene que estar atento, acá es un poco celular. Ya. Sí, es un raje medio de unión de ambos músculos, es como si fuera un tendón común, algo así. ¿Ya? Una ponemos el tendón común y luego se proyecta y se inserta en el músculo miloideo. Está en la carita del mandíbula. El siguiente músculo que por aquí se va luego al hueso. Ilioides.
tiene su origen a nivel de la apófisis mastoides. Tiene un primer vientre carnoso, un vientre posterior que está atrás, ¿no? La mastoides está atrás, ¿no? Está atrás. Luego esta porción carnosa se convierte en un tendón y este tendón se refleja aquí en el dioides y cambia de orientación. Por la idea, pero ya no se va para arriba, sino se va adelante. Está ahí atrás, está viendo hacia adelante, ¿cierto? Cambia de orientación y se vuelve carnoso. Carnoso está, ahí, está por encima de la idea, ¿no? No por encima. Estamos viendo ahorita el paciente así. Estamos viendo por acá, por acá lo estamos viendo. Y se va a insertar donde? En la fosita del gástrico, ¿se acuerdan? El gástrico de un lado y luego viene el gástrico del otro lado. Con su tendón intermedio aquí. Aquí hace el giro. Acá en el hueso yoides hay como una especie de ligamento así anclado así, de esta manera. Sientes el hueso yoides, este borde de la pizarra. Acá hay un ligamento anclado que se llama polea de reflexión. Porque el tendón viene aquí y se refleja y cambia de orientación. Atrás. Claro, el músculo que llega y se está directamente en la protección. A través de esa polea se estira. Pero no funciona. El siguiente músculo que vamos a estudiar es un músculo que viene de esta otra apófisis. ¿Cómo se llama esta apófisis? Estiloides. Ahora me dije, apófisis estiloides. Es este colmillito que está acá. El colmillo que estaba en la base del cráneo, que estaba al costado de la apófisis mastoides. Ese músculo que es estilo, porque viene del estiloide, ¿cierto? Sí. Y también era el yoide, entonces se llamará estiloideo. ¿Ya? Va desde la apófisis estiloides al hueso yoides, ¿sí? Pero hace una travesura. Se divide en dos patitas, una patita anterior y una patita posterior. Los dos van al yoides. Y como se divide en dos patitas, le hace un ojal aquí al tendón del digástrico. Así. Inserta así. Por eso dicen, ¿cuál es el músculo que le hace un ojal al digástrico? El estiloideo, o sea, la respuesta. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué músculo le hace un ojal al tendón del digástrico? El estiloideo. ¿Sí? Así de esa manera. Se inserta el yoides como un ojal. Todo eso sigue siendo el mismo músculo. Ahora bien, para estudiar el siguiente músculo es necesario que nosotros cortemos el hilo yoideo y lo abrimos. Vamos a abrir, ¿ya? Imagínense que hemos cortado el hilo yoideo. ¿Está bien? Para eso hemos tenido que sacar el digástrico de este lado, ¿cierto? Entonces se entiende, ¿no? Hemos sacado el digástrico, hemos sacado el hilo yoideo y estamos más adentro. Y acá arriba había unos cachitos, ¿verdad? Las apófisis G, correcto. Ese músculo, para poder verlo, tenemos que cortar el hilo porque está más adentro, más arriba. Viene desde la apófisis G hacia el yoide. Se llamará genioideo y va en esta distribución. Va de un lado y del otro lado. Y estas apófisis G que quedan arriba, las superiores sirven para cuando hagamos el segmento de cabeza, porque de aquí parte un músculo que va en lengua, que se llama el genio gloso. Gloso de lengua. ¿Sí? En la apófisis estiloides no solamente se inserta el estiloideo, ya como comentario, esto no va para el protocolo, pero en la apófisis estiloides también se insertan otros músculos. El estiloideo, el estilofaringeo y el estilogloso. Esos tres, más dos ligamentos, forman el ramillete de Riolan, que es algo que puede aprovechar en cabeza. Ahora, cuando ustedes se preguntan cuál es el de ramillete de Riolan, está marcando el video. ¿Ya? No es ser malo, es ser exigente. ¿Ya? Listo. Eso es como comentario, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Entendió? Dos. No vaya
Hay otro triángulo, entre el gástrico de un lado, el otro, el borde de la mandíbula, y forma otro triángulo. Este es el triángulo submaxilar o triángulo digástrico. ¿Y qué pasa si yo dibujo el digástrico de lo que es el digástrico de qué lado? Es izquierdo, ¿cierto? Vientre anterior de izquierdo. Y si dibujo el vientre derecho, se forma un triángulo, ¿no? Digástrico de un lado, digástrico del otro y yoides. Ese es el triángulo submentoriano. Acá está el digástrico del anterior y el vientre posterior. Si uno, el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el borde de la mandíbula forma un triángulo, ¿no? El triángulo digástrico, triángulo submaxilar. Contenido, glándula submaxilar y arteria maxilar. Piso inferior. Y si junto el digástrico anterior de un lado y el digástrico anterior del otro lado y sumo el borde del hueso yoides, forma otro triángulo aquí. El triángulo submentoriano que está debajo del mentón. Contenido, cambio. Piso y inferior. Ese triángulo. Así es el mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Es el mismo? Sí. No te quedan rojo para atrás. Ya me toma bonito, eso entiendo. Sí, pues. Y ahí al otro lado, el profesor Carrión nos está marcando ahí por lo que te dije, el digástrico. ¿Es submentoriano? No, submaxilar. Ahí está lo que triángulo. O sea, Ahí está el digástrico de un lado, el digástrico del otro lado y borde de la mandíbula. Pero una pregunta, entonces este empalma con este. O sea, este es el límite de este. Claro. Viene a ser el borde del otro. Claro. Lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta, ahí es una proyección anterior y es una proyección lateral. Digástrico, submentoriano, digástrico. Así es. Digástrico de un lado, submentoriano y digástrico. Ergo. Se entiende, se sobreentiende, L cultura, ¿no? Todas las cosas que tenemos. Solo existe la posibilidad de tener solo un triángulo submentoriano. Pero todos los demás triángulos sí son pares. Vas a tener los digástricos, los carotidios, los musculares, dos posteriores, derecho e izquierdo, pero solamente un mentoniano porque es medial. Eso no te lo sabía. Hay varios triángulos, ¿no? Como trapecial y... No, todos los triángulos hay isósceles. A ver, no puedo contar. 1, 2, 3, 4. Depende, pues. Triángulos, a ver. Primero los triángulos principales son el anterior y posterior, hay 2. Luego el muscular 3, el carotidio 4, el digástrico 5, el 5 y 5. El de abajo, el occipital. No, el occipital sería, perdón, el supraclavicular serían 6, 12, 13. Claro, porque son 6 de un lado, más por el 12 entonces, y el compañero 1.